Bienvenidos al siguiente programa, conducido por Rosenberg Polanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas. Queridos oyentes, les saluda Rosenberg Polanilla, una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales traemos un mensaje con aliento a la vida de los oyentes, que nos recuerda las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos da directrices para nuestro diario vivir. Hoy tengo una visita aquí en Colombia a un pastor que ya estaba antes con nosotros en un tema muy interesante, el pastor Héctor Barrero del Ministerio Comunión de Gracia Internacional, quien hoy estará con nosotros en un tema muy interesante, ley versus gracia. Buenas tardes, pastor, ¿cómo ha estado? Mi querido Rosenberg, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan. Gracias, pastor, por aceptar esta visita hoy. Hay tantas cosas de qué hablar para los oyentes. Yo les recuerdo que nosotros tenemos en la página web Una Voz en el Desierto, en el menú audios, tenemos un tema de doctrina y culto sabatista y pueden volver a recordar lo que el pastor Héctor, quien tiene gran experiencia en esta área, nos estuvo comentando. Y hoy pues han llegado unas nuevas inquietudes, unas peticiones y vamos a conversar un poco de la ley versus gracia. A propósito de muchas iglesias, pronto hoy con mucho énfasis mesiánico. Bueno, pastor Héctor, le doy el tiempo para que usted inicie con la exposición y ahí vamos a estar hablando. Muy bien, pues yo quisiera hoy que hiciéramos un recuento histórico de la fundación de la iglesia, el progreso de la iglesia cristiana después de que el Señor Jesucristo la fundó. Y me gustaría que hiciéramos un recuento de cómo la iglesia se extendió en el mundo gentil y los retos que eso trajo a la iglesia en general. Todos sabemos que la iglesia comenzó, pues, claro que sí, con una cantidad muy importante de judíos, que todos los discípulos iniciales del Señor Jesucristo todos eran judíos. Y las escrituras nos dicen en Hechos, que es el libro que lo debemos llamar los Hechos del Espíritu Santo, nos relatan que la iglesia fue creciendo en Jerusalén y sus alrededores y todos ellos eran judíos. Y dice la escritura en Hechos 6 que se añadieron mucha gente muy importante. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, y entraron tantos, la iglesia de un momento a otro creció de una manera increíble. La escritura nos dice que después del sermón de Pedro se añadieron como 3,000 personas, todos eran judíos, y más tarde se añadieron como 5,000 más. La iglesia era judía y estaba creciendo mucho. Pero el Señor Jesucristo había dicho que su obra y el evangelio no era solamente para los judíos, era para el mundo entero. Cuando ascendió al cielo, le dijo a los discípulos que ellos recibirían poder para que fueran testigos no solamente allí en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Con eso quería decir que el evangelio no era solamente para una nación, sino para el mundo entero. Y pues ellos al comienzo no entendieron mucho el tema, se quedaron en Jerusalén y vino persecución, y con la persecución que hubo, creció el evangelio porque algunos hermanos fueron a predicar que no eran los discípulos, los 12, sino hermanos comunes y corrientes, y nos dice la historia que unos hermanos llegaron a un lugar que se llamaba Antioquía, y en Antioquía comenzó una iglesia básicamente gentil. Había muchos hermanos gentiles. En el capítulo 11, en versículo 19 en adelante, nos relata de esta iglesia que era mayoritariamente gentil, era diversa, y eso era algo increíble. Por primera vez la iglesia era diversa. Y en el capítulo 13 nos dice que, capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero entonces lo que nos dice acá estos versículos es que había una cantidad de personas que eran distintos ya. Había un señor que se llamaba Negro, de Níger, el negro, y eran personas también de Cirene, y otro que se había criado con Herodes el tetrarca. Entonces, aquí estas personas ya no eran necesariamente de una área, de un solo lugar, no eran solo de Jerusalén, eran gente diversa, y ellos tenían otra mentalidad, ellos tenían una mentalidad de llevar el evangelio a otros lugares, tenían un corazón del evangelio puro a otras partes. Y Pablo había estado ya como 14 años alejado después de su encuentro con el Señor Jesucristo, había estado en Tarso todo ese tiempo, pero cuando Bernabé fue allá, nos cuenta ese relato, el capítulo 11, desde el versículo 19 en adelante, cuando Bernabé visitó esa iglesia, encontró la gracia de Dios en esa iglesia y dijo, ¿a quién les traigo para que les enseñe y los guíe? Y entonces él se acordó de Pablo y fue a Tarso y lo trajo, y Pablo fue la persona que estuvo con ellos enseñándoles a ellos. Dice en el versículo 25 del capítulo 11 de los Hechos, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron. Y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía, no en Jerusalén, en Antioquía. Y lo que nos deja claro acá es que Pablo estaba muy centrado en las Escrituras con respecto a quién era el Mesías, y en el Evangelio estrictamente en la gracia, y en el Evangelio en aquel que se le había presentado personalmente a él. Y él había estado indagando durante muchos años de la persona del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le había revelado quién era él, y ahora cuando él llega a esta iglesia allí en Antioquía, que es fundada por hermanos sencillos, común y corriente, Pablo enseña a Cristo, y por su énfasis en Cristo son llamados cristianos, es decir, nuestro fundamento es solo Cristo. Y esa mentalidad fue la mentalidad con la que creció esta iglesia, una iglesia absolutamente cristocéntrica. Y ahora vamos a ver cómo de cristocéntrica era, tan cristocéntrica que Pablo, en su mensaje a las iglesias que va a ir a visitar en su primer viaje, va a dejar un mensaje absolutamente cristocéntrico. Y entonces aquí en el capítulo 13 nos dice que salieron a ir a estos lugares donde iban a ir en su primer viaje misionero de Pablo. En ese primer viaje van a Chipre, dice las Escrituras, van a Iconio, van a Listra y van a esa área que después se conoció como el área de Galacia. Y esa carta que Pablo escribe se llama la carta a los Gálatas, porque eran varias congregaciones que él fundó en su primer viaje. Pero quiero hacer algo claro, muy claro. Desde que Pablo fundó estas primeras iglesias en Galacia, hubo una gran controversia porque resultó que unos hermanos de Jerusalén se enteraron que Pablo estaba levantando iglesias en el nombre de Cristo apartados de la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no estaba enseñando la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que el debate sobre la circuncisión es muy importante porque la circuncisión es la puerta para entrar a guardar todo lo demás. ¿Qué haces tú guardando el sábado si no eres circunciso? No podías tomar la Pascua. En Éxodo era muy claro que los únicos que podían tomar la Pascua eran los que estuvieran circuncidados. Éxodo 12. Entonces, nadie podía entrar a guardar las cosas de la ley si no era circuncidado. Por eso es que la circuncisión era un tema central en este debate y en esta pelea que Pablo va a tener con todos estos hermanos de Jerusalén. Y Pablo les dice, hermanos, ya no hay necesidad de la circuncisión. Y ellos les dicen, ¿cómo se te ocurre, Pablo? Que no los vas a circuncidar. Ellos tienen que ser circuncidados para que guarden la ley. Y Pablo dice, de ninguna manera, yo no voy a
Cristo solamente. Y entonces se creó un debate tal que se origina el primer concilio, el concilio de Jerusalén, al cual va Pablo y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los de Galacia, a las primeras iglesias que Pablo fundó. Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es la misma postura de hoy, de hermanos, que uno no puede ser salvo. Y Pablo dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Hechos 15, versículo 2, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y todo lo demás. El asunto es que la Escritura nos dice que tuvieron una fuertísima discusión en Jerusalén sobre este tema, porque los judíos que se habían convertido al cristianismo creían en ese momento algo increíble, que la salvación y el evangelio era, estamos hablando de judíos que creyeron en Cristo, era la ley más Cristo. Ellos sinceramente creían eso. Los judíos, muchos judíos y sacerdotes que decían judíos, creían que era necesario continuar con el antiguo pacto más Cristo, pero Pablo no lo entendía así y no lo aceptó así de ninguna manera, y tuvieron una fuertísima discusión. Y al término de esa discusión, de ese encuentro en Jerusalén, Pedro se levantó y habló y dijo: hermanos, ¿por qué les vamos a poner una carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Pedro reconoce que la iglesia y que el pueblo de Israel nunca había realmente obedecido de corazón ni perfectamente la ley, y ahora ¿para qué se la van a imponer a los gentiles que no tienen ni siquiera cultura de entender las normas de miles de años que han guardado los judíos? Dice versículo 10, capítulo 15 de Hechos, dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Imponer la ley, hermanos, es tentar a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y le dieron a Pablo y a Bernabé toda la autorización para que fueran a los gentiles y no les exigieran la angustiosa obediencia a una cantidad de principios, y de cristianos estaban presionando para imponerle a los gentiles. Y entonces la historia nos dice que Pablo se devolvió con una carta que llevó una persona llamado Silas, que fue enviado desde Jerusalén a acompañar a Pablo y a darle ánimo a las iglesias gentiles que estaban muy preocupadas, porque ellos estaban preocupados de que les impusieran la ley y les impusieran la circuncisión. Y Silas dice, el capítulo 15, versículo 32, dice: y Judas y Silas, que fueron los dos enviados de Jerusalén, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, en Antioquía, donde él dio a conocer la carta, que los hermanos de Jerusalén, encabezados por Pedro y por los demás que tomaron esta decisión, dijeron: está bien que los gentiles no guarden la ley, sino algunas cosas. Por ejemplo, no se metan con ídolos y prácticas idolátricas. Miren, al menos respeten estos temas de sangre, no consuman sangre, no es bueno. Pero esas normas eran de salud, no de salvación, y no permitieron, y Pablo no permitió que la circuncisión fuera establecida para la vida cristiana de los nuevos creyentes. Y entonces Pablo comienza su segundo viaje para reafirmar a los cristianos que él había levantado en su primer viaje, para reafirmar las iglesias que estaban en Galacia, que estaban preocupados. Y Pablo llegó junto con Silas, porque salen con Silas, porque Bernabé se van para otra parte en su segundo viaje misionero, y Pablo escoge a Silas y se va para comenzar a visitar las iglesias donde ya había estado, y comienza además a ir a otros lugares donde no había llegado en su primer viaje misionero, y llegan entonces a Filipos, pasan a Europa, tienen una visión del hombre macedonio y van a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, y en todos estos lugares
exclusivamente la salvación en Cristo Jesús, no más. Pero ¿qué pasó? Que los Gálatas, mientras tanto, muy preocupados, habían recibido la visita de hermanos que Pablo después dice que eran falsos hermanos, son falsos hermanos, y Pablo los trata muy fuerte, los llama perros. Es Pablo, no yo, la Escritura dice eso. Pablo los trata fuertísimo, porque estos hermanos, mientras que Pablo estaba dando informes en Jerusalén y mientras que estaba en este debate, personas estaban visitando las iglesias que Pablo había comenzado en Gálatas, en esta área de los Gálatas, y estaban convenciendo a todo el mundo que tenían que guardar la ley. Y entonces Pablo escribe a los Gálatas, y él comienza diciendo así, en el versículo 6 de Gálatas capítulo 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que yo, y él dice nosotros porque iba con Silas y en algunas partes después se le une Timoteo y todo más, pero dice del que os hemos anunciado sea anatema. Así que Pablo declara anatema el evangelio que impone la ley. Me da pena, pero eso es así. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, pues sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y bueno, aquí comienza Pablo a hablar sobre su ministerio y luego llega al versículo 11 del capítulo 2, donde hay una confrontación impresionante entre Pedro y Pablo. Porque Pedro algo le pasó. No sabemos, es una incógnita, no sabemos, pero Pedro de alguna manera se devolvió a la ley. Y Pedro, cuando estaba en Antioquía, fue a Antioquía, y mientras que no habían judíos de esos que creían que había que guardar la ley más Cristo, mientras que no habían estos judíos de Jerusalén, Pedro comía, se reunía, hablaba y estaba con los gentiles. Tan pronto vinieron unos hermanos, supuestos hermanos de Jerusalén, se hacía a un lado, se apartaba, y en esto convenció a Bernabé, y había esta división y había esta locura, y Pablo se dio cuenta de este problema tan grave y confrontó nada más y nada menos que a Pedro, y le dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, le resistí cara a cara, es decir, lo enfrenté de frente, en la cara, sin miedo alguno, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob. Más adelante dice que Jacob realmente no los envió. Es que estas personas decían que Jacob los había enviado. Jacob era un pilar en la iglesia en Jerusalén. Y ellos decían, vinimos de parte de Jacob, pero más adelante dice que no, que eso no era cierto. Dice, antes de que viniesen estas personas, comía con los gentiles, es decir, compartía comida sin problemas con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía, ¿cómo le parece? Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, se habían metido personas en la iglesia cristiana que enseñaban la circuncisión y estaban imponiendo la circuncisión, y tenían tal poder en Jerusalén que Pedro mismo llegó a un punto de tenerles miedo. Eso es lo que dice la Escritura. Les tenía miedo. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, lo llama hipócritas, imagínate. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a ¿qué? A la verdad del evangelio. Así que Pablo ve la actitud de Pedro, la actitud de Bernabé y los otros judíos, y mucho menos los que se presentaban como hermanos, dice, ellos no tenían la verdad. En ese momento no tenían la verdad. Incluso Pedro, algo le había pasado con Bernabé y estaban comportándose en contra de la verdad del evangelio. Le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, diles, y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Guardar sábados, semanales, anuales, ayunos, ritos, cosas de la ley de Moisés, que los días, porque tú tienes que guardar ciertos días, tienes que dar el calendario judío, porque el calendario judío comienza en cierto tiempo del año, no es igual que el juliano, no es igual que los demás, que porque todo eso es pagano, es el calendario judío. Entonces llevan a las personas a guardar los días exactos en el calendario judío, tiene que ser el calendario judío, y tienen que guardar esas 3 temporadas de fiesta, la Pascua, el Pentecostés, tabernáculos, y el segundo diezmo, que es para guardar las fiestas. El primero era para el templo. Quieren imponer esos diezmos, no es uno según ellos, son 3 diezmos que hay que guardar, y eso se vuelve una cadena de cosas, porque una vez que tú aceptas el sábado, si tú quieres guardar la ley, tienes que guardar no solo el sábado semanal, Levítico 23 nos dice que es el principio de los sábados, así que una vez que tú guardas el sábado, eres muy astuto para decir que no debes guardar los otros sábados. Si tú quieres guardar el sábado, tienes que guardar todos los demás sábados, y los tienes que guardar según el calendario judío, porque otros calendarios no sirven. Entonces se lo van llevando a uno poco a poco, y a estas personas las meten en ese cuento y en todo el cuento de la ley. Pero Pablo dice: no, señor, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, y dice la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, la ley cumplió su tiempo, apuntaba a Cristo. Cuando Cristo llegó, la ley quedó sin valor, porque la ley apuntaba a Cristo, y en Cristo cumplieron todas las cosas profetizadas acerca de Él. Y una vez cumplido el objetivo de la ley, ya no tiene valor, ya no nos hace mejores que nadie, ya no nos santifica de ninguna manera. Guardar el sábado no santifica a nadie, ni lo hace mejor. No comer marrano, no comer cosas, no hace mejor a nadie. Ese no es el objetivo ahora del cristiano. El objetivo de la vida del cristiano es Cristo y solo Cristo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiere decir, Pablo está diciendo, ¿ustedes qué sentido tienen tratando de levantar un pacto que está ya viejo? Ha caducado, ya no va más. El antiguo pacto es antiguo, va más, ya cumplió su objetivo. Su objetivo era anunciar a Cristo. Una vez que el Señor Jesucristo vino, ya no guardamos ese pacto. Hoy nos centramos en celebrar todos los actos vicarios de Cristo, porque Cristo, su sacrificio es absolutamente perfecto. No necesitamos agregarle nada más, ni sábados, ni ayunos, ni diezmos, ni cosas de esas. Es estrictamente por la fe en su obra, que es perfecta, dice Pablo en Colosenses 2. Entonces, cualquier persona que se quiere poner a guardar la ley está desconociendo el objetivo de la ley, que era un símbolo. Toda la ley era símbolo de la obra vicaria de Cristo. Por eso los cristianos hoy celebramos todos los actos de la vida de Cristo. Celebramos su nacimiento, lo cual les da durísimo a los que guardan la ley, porque ellos no se acuerdan que en Mateo hubo celebración en el cielo mismo. El Padre mismo estaba contento, los ángeles, todo el universo estaba contento cuando Cristo vino a esta tierra y se hizo hombre y se encarnó. Nosotros guardamos y recordamos y celebramos la encarnación de Cristo. Celebramos también su bautismo. ¿Necesitaba bautizarse? No, se bautizó a nuestro favor, porque Él es vicario, sus actos son vicarios en favor de los creyentes. Celebramos su ministerio, celebramos su predicación, celebramos que Él envió a su Espíritu Santo, y si ustedes son bien
bien cuidadosos y leen Juan 14, se van a dar cuenta que cuando Cristo envía al Espíritu Santo, deja claro que Dios es una Trinidad. Lean Juan 14 desde el punto de vista de la Trinidad. Allí está. Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que Cristo se presenta él mismo y dice que envía su Espíritu. Lo mismo que habla cuando Cristo es bautizado. Cristo es bautizado y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, además de muchas otras escrituras donde habla de que Dios Padre no es un solo Dios. El Dios verdadero de nosotros los cristianos no es un estricto solo Dios, no, es un Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio que lo que nosotros celebramos. Celebramos entonces Pentecostés, que Cristo envía su Espíritu. Celebramos también su crucifixión, naturalmente, su resurrección, que algunos no la quieren celebrar. La resurrección de Cristo. Celebramos el hecho de que Él subió al cielo, donde Él es sacerdote nuestro, que no hay ningún otro mediador, ni Moisés, ni Elías, ni nadie más. Cristo es el único. Transfiguración, donde Cristo recibe las palabras y los discípulos oyen las palabras del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Óigalo solamente a Él, a Cristo. Oímos solo a Cristo, la obra de Cristo. Así que el libro de Gálatas es muy rico en esta defensa que Pablo hace acerca de la fe en Cristo. Y luego en el capítulo 4, Pablo hace una analogía entre Sara y Agar. Agar es la ley, Sara es la gracia, porque Sara recibió a ese hijo por la promesa de Dios, mientras que Agar fue por cosas humanas. Un plan en que Sara y Abraham se pusieron de acuerdo porque ellos creían que era así, y ellos creían que ellos tenían que participar y traer este hijo, porque yo me imagino, Sara dijo, oiga, pero nosotros estamos aquí esperando, ya llevamos no sé cuántos años esperando, no llega, ¿por qué no hacemos una cosa? Hola, Abraham, pues digámosle a esta sierva, a Agar, y tú tienes un hijo mío con ella. Y ellos se pusieron de acuerdo, pero Dios les dijo, no es así, yo les voy a dar un hijo de gracia. Y aquí Pablo toma ese ejemplo y dice, Sara es el nuevo pacto, Agar es el antiguo pacto, y hay personas que todavía quieren vivir como Agar, y no es así, aunque muy lindo, quieren hacer cosas, es comenzar el sábado a las 6 de la tarde, como dice la ley, entre las 2 tardes, y guardar todas estas cosas, pero Dios dice, no hay necesidad, no hay necesidad. El sacrificio de Jesucristo es perfecto y es completo. Así que dice en Gálatas 4:21, pero en el 28 dice, así que hermanos, nosotros como somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo está diciendo que algunos que todavía estaban en la carne, que no entendían que el Evangelio es uno solo y que el Evangelio es igual para los judíos, igual para los gentiles, igual para las mujeres, igual para los hombres, igual para los casados, igual para todo el mundo. No hay dos evangelios, no hay un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles, no lo hay. Hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola fe. Dios no tiene dos evangelios, que esa es la otra mentira, que un evangelio es para los judíos. No, es el mismo evangelio. Y Pablo dice que todos los que insisten en tener otro evangelio, por muy lindos que sean, por muy queridos, por muy buena intención, están engañados. El evangelio de querer guardar cosas del Antiguo Testamento es el evangelio que hace énfasis en la mentalidad de Agar, y es un evangelio que no va más. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de ella no heredará la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y todo esto Pablo se lo él fundó, que eran gentiles, para prevenirlos contra el evangelio de la ley. Pablo fue llamado por Dios para dar esta batalla, o si no, la iglesia en nuestros días no existiría como la conocemos hoy. Hubiera sido una secta más de los judíos. Nunca hubiera llegado ese evangelio a todo el mundo, porque los judíos estaban muy interesados en hacer que la gente guardara la ley de Moisés, y Dios usó a Pablo para que eso no.
pero hay algunos que todavía van al Antiguo Testamento, leen el Antiguo Pacto y creen que está vigente. Así que, mi querido Rosenberg, ese es como un recuento muy rápido. Perdónenme que me tomé tanto tiempo en este recuento, pero creo que era apropiado entender el libro de los Gálatas en el contexto de la historia de cómo comenzó la iglesia primitiva. Realmente necesitamos este recorderis, esta introducción, ¿no? Era necesario recordar este conflicto que hubo en la iglesia primitiva, ¿no? Y bueno, y la razón por la que hicimos este programa hoy es porque llegaron consultas a nuestra página web www.unavozeneldesierto.org acerca de las corrientes hoy en día mesiánicas. ¿A qué se refiere? Que si sabemos que solo hay una iglesia, como usted bien dijo, hay un solo evangelio, no es que haya un evangelio para los judíos, no es que haya un evangelio para los no judíos, es un único evangelio. ¿Cómo podemos hoy en día aceptar, o como hermanos, a toda esta corriente cristiana que se hace llamar mesiánica? ¿Será que estos son judíos de sangre? Sabemos que hay judíos de sangre que se han convertido a Cristo. ¿Tienen ellos derecho de mantener sus costumbres judaicas? Y, digamos, el pastor de esa iglesia mesiánica imponerlo a todas las ovejas que no son judías. ¿Tienen derecho unos y otros no tienen derecho? ¿Qué piensa usted de esto, pastor? Pues, Rosenberg, yo lo expliqué bien. No hay sino un solo evangelio, y ese evangelio no incluye la ley de Moisés. El evangelio verdadero es el evangelio de gracia, y Pablo en varias de sus cartas, él dijo: yo sacrifiqué absolutamente todo, dice en Filipenses capítulo 13, él dejó absolutamente todo, porque él, aunque había sido tan estricto y había sido tan muy dedicado a guardar las cosas, él dijo: esto no es. Dice: en cuanto al celo, yo fui perseguidor incluso de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, yo fui irreprensible. Pablo guardaba todas estas cosas que hoy nos quieren decir a nosotros que las tenemos que guardar. Y es que la ley tiene cierto atractivo, y el pueblo judío tiene cierto atractivo porque es el pueblo de Dios. Y ellos son amados por Dios. Dios los ama porque son sus hijos y son su pueblo, y Dios los protege, pero no porque tengan el evangelio verdadero. No porque tengan el evangelio. Solo por la gracia de Dios son amados, pero no porque tengan el evangelio. Nosotros no tenemos que ir a los judíos a buscar el evangelio. Ellos no tienen el evangelio. Y toda persona que quiere ir a las normas antiguotestamentarias están entrando en esta contradicción. No han comprendido, no han entendido que la ley ya no va más. Pablo dejó bien claro, dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Y cuáles cosas? Pablo dice que era circuncidado al octavo día, del centro de la nación de Israel. Él era benjaminita. En cuanto a la ley, era súper requete fariseo, guardador de la ley. Era un hombre estricto, nadie lo podía señalar. Guardaba el sábado, las cosas, todas las normas. Pero Pablo dice: ¿sabe qué? Eso lo tengo por basura. Y eso es durísimo, y la gente no quiere oír esto. No lo van a oír, no lo quieren oír, porque cuando yo viví 20 años en la ley, y a mí me ofendía que me atacaran mi ley, y yo no entendía, había gente que se atrevía a atacarme a mí, que guardaba el sábado y las fiestas. Mis hijos son circuncidados al octavo día, ambos fueron circuncidados, porque en eso creíamos nosotros, que aunque no era demandado como tema de salvación, era importantísimo como tema de salud, y yo me gloriaba en esas cosas, y yo me gloriaba en que mis hijos habían sido circuncidados por médico judío que hacía las circuncisiones a las comunidades judías. Yo crecí en toda esa mentalidad, exactamente 22 años viví en esa mentalidad, y yo sé que hay buena intención. Con mi esposa nosotros quisimos hacerlo bien, y guardábamos el sábado con amor, guardábamos los 3 diezmos con amor, creímos en estas cosas, nos entregamos con fervor, las practiqué, hasta que un día el Señor Jesús me encontró. Porque no es que yo lo encontré, Él me llamó, me encontró. Lo mismo que hizo con Pablo, y lo mismo que hará con todas estas personas que hoy hacen énfasis en la ley. Van a tener un encuentro con Cristo, y les va a decir Cristo que Él es suficiente, que no hay necesidad de otras cosas. Entonces, todas estas personas que hacen énfasis en la ley y en el nombre de Jesucristo, que no es Jesucristo, sino que es Yeshua. Bueno, sí, muy, muy bonito. Claro que sí, así es como se profetizó en el Antiguo Testamento y todo demás,
Pero acuérdense ese letrero que había en la cruz. Ese letrero estaba en varios idiomas y estaba en varios idiomas por una muy sencilla razón. Cristo es Rey para todas las naciones, en todos los idiomas. Acuérdense que el hebreo es uno de muchos idiomas. No es el idioma santo, no es el idioma único que Dios va a hablar en la eternidad. No, es un idioma humano y Dios escogió revelar a su Hijo para todas las naciones, en todas las lenguas. Pentecostés nos habla. Dios es un Dios para todas las naciones, en todos los idiomas. No es solamente en hebreo. Pensar que en hebreo es que tenemos que buscar a Dios es limitar demasiado el evangelio a algunos pocos sectarios que creen que solamente los que hablan hebreo son salvos. Serían unos 2 o 3. Pero claro, a uno le gusta saber que yo soy el único que voy a ser salvo, los demás no. Mi iglesia sí. Y los que no estén en mi iglesia no van a ser salvos. Es una mentalidad mezquina, es una mentalidad muy sectaria, porque a veces las personas quieren, los que piensan de esa forma, quieren presentar que ellos son dueños de Dios, tienen a Dios entre el bolsillo y no se lo prestan a nadie. Esa no es una mentalidad de la mente de Cristo. Cristo dice que el Padre Celestial amó tanto al mundo. Aquí no dice solamente al pueblo de Israel, dice solamente a los griegos o a los romanos o a los africanos, no, al mundo. Dios amó al mundo. Israel tenía una misión que no cumplió. Israel fue escogido para llevar el evangelio de Dios al mundo y no cumplió. Se volvió sectario, cerrando puertas para el mundo en cambio de cumplir la misión que Dios le dio. Esa mentalidad no la podemos tener hoy. El evangelio es para el mundo entero y debe ser en el idioma de las personas, en el idioma en que se traduce el nombre de Cristo. Eso diría con respecto al nombre de Cristo, con respecto a los que insisten en guardar la ley. Es cierto, y usted también nos decía que ya no celebramos la ley, o sea, las fiestas de la ley, porque la ley ya cumplió su tiempo, ella anunciaba a Cristo, y una vez Él ya vino, pues ya la ley no nos va a hacer más santos, mejores que nadie, pero sí celebramos todo lo referente a Cristo. Por lo tanto, debemos enfocarnos en el nacimiento, su bautismo, su predicación, Pentecostés, su crucifixión, su resurrección, la Santa Cena. Esas son las fiestas que un cristiano debe aceptar. Pastor, también estas iglesias mesiánicas, bueno, que quieren añadir la ley más Cristo, porque ese es el error de los Gálatas, que era la ley más Cristo. Esa arrogancia, como usted nos decía, porque es querer decir que Cristo es insuficiente, que necesitamos hacer algo más, ¿cierto? Eso es realmente una herejía. También se enseña no solo que guarden el sábado, sino que algunas enfatizan de que Dios no es trino, sino que Dios uno es. Distorsionan el Shema, ¿no? Si al fin y al cabo Dios se ha revelado aún en el Antiguo Testamento como el Dios trino, ¿no? No es solamente del Nuevo Testamento, ¿no, pastor? Definitivamente, desde el comienzo del primer capítulo de las Escrituras, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y luego cuando Dios le habla a Abraham y le dice: en ti yo te voy a hacer padre de multitud de personas y de ti procederá el Mesías. Estaba hablando de Cristo Jesús anunciado, quien él ya después nos revela que había tomado la decisión de antes de la fundación del mundo. Cristo tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo de venir a salvarnos, la segunda persona de la Trinidad. Entonces Abraham lo llama el Padre y le dice: Abraham, mira, yo te voy a hacer padre de multitud de personas y de ti procederá el Mesías, todas las naciones. Y allí el Padre profetiza al Hijo, pero no es la única tampoco escritura. Por ejemplo, Isaías 53 habla de los sufrimientos del Mesías y nos deja claro que el Mesías es un ser divino, no es simplemente un ángel o un arcángel, es Dios mismo. Isaías capítulo 11 nos habla del príncipe de paz, que su reino es eterno, es un ser eterno porque su reino no puede ser eterno y el no ser eterno. Él es eterno porque su reino es eterno, o su reino es eterno porque Él es eterno. Cristo es eterno, así que está hablando de la eternidad del Mesías. Era claro, y está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Las Escrituras por todas partes hablan del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, solo que no estaba en la gente igual que ahora está en la iglesia. El Espíritu Santo está haciendo ahora una obra en el creyente, nos santifica, pero la mayor obra
obra del Espíritu Santo es mostrarnos la obra de Cristo. Y la definición de pecado generalmente de los que quieren guardar la ley, de los que quieren guardar los sábados, de los que quieren imponer el Antiguo Testamento, es la definición de que el pecado es quebrantar la ley. Y sacan esa definición bien chiquitica de Juan, pero no se dan cuenta que pecado bien claro, está bien claro en Juan capítulo 6, donde dice que el mayor pecado es no creer en Cristo, y en Cristo debemos creer en su obra de gracia a favor nuestro, independientemente de las obras de la ley. El pecado más grande que hay sobre la tierra es no creerle a Cristo en su obra que hizo por nosotros por gracia. El pecado más grande es limitar al que vino a salvarnos y decir que su sacrificio no es suficiente. Es el pecado más grande. El pecado más grande es hacer a Cristo menos que Dios, que es insuficiente, y poner a Cristo inferior, tratando de decir que la ley es una necesidad, que tal vez, qué pena, al Señor Jesucristo se le olvidó ese tema. No, de ninguna manera. Cristo es suficiente. Él, de hecho, las Escrituras nos dicen y nos llevan a pensar que Él fue el que inspiró la ley, porque Él estaba anunciando de antemano. Por eso Lucas 24 deja claro en los hombres, estos hombres que iban hacia Emaús, les abrió las Escrituras y les dijo todo lo que las Escrituras, la ley de Moisés, los salmos, los profetas decían acerca de él. Cristo inspiró muchas cosas de las prácticas del Antiguo Testamento que lo anunciaban a él. Algunos toman el pasaje del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le apuntó los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos entender esto al contexto de que, bueno, Jesús es la gracia? ¿Cuál era la verdadera interpretación de ese pasaje para mantener la línea de Jesús? Qué bueno que tú haces esa pregunta, porque allí queda absolutamente claro la insuficiencia de la ley. La ley lo lleva a uno hasta cierto punto. La ley te lleva a ser bueno hasta cierto punto. La ley te da cierta calma, te da cierta seguridad. Las personas que guardan la ley se escudan detrás de las cosas que hacen, lo que hacen, sus obras, y dicen: ay, yo soy bueno, yo guardo el sábado, yo pago mis diezmos, yo voy a la fiesta de tabernáculos, yo me reúno y ayuno el día de expiación, yo no como marrano. Todo eso les da seguridad, les da mucha seguridad. Sí, estoy ganando puntos guardando esas cosas. Ay, yo no como marrano, ay, yo no tomo. Como una tabla de puntos. Todas esas cosas les da como seguridad, pero cuando Cristo les dijo: deja todo eso y ven y me sigues, ahí tienen problemas, porque Cristo nos está diciendo hoy: está bien, estás guardando todo eso, fantástico, entonces ven y sígueme a mí, solamente a mí. Y entonces las personas dicen: no, pero espérate, es que tengo que guardar el sábado, Señor. Y entonces Cristo les está diciendo: deja todo eso y sígueme a mí. Ese es un ejemplo, no es suficiente. Muy bien. También ahí dentro de esas falsas enseñanzas están unos que enseñan que los gentiles venimos de las 2 tribus que se separaron de otras 10 tribus y comienzan a hablar como un árbol genealógico y que no somos dignos y que por eso hay que volverse judíos, algo así. Sí, Pablo advirtió mucho a Timoteo sobre esas discusiones necias. Pablo le dijo a Timoteo: no te metas en esas discusiones tontas, genealogías y fábulas. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Y más adelante Pablo dice: estas personas que se la pasan haciendo todos esos cuadros de genealogías no entienden ni siquiera lo que dicen, ni saben para dónde van estas cosas. El asunto es el siguiente: la salvación no es por raza. La salvación en Cristo no es de quién dependes, de quién desciendes. Eso Cristo se lo dijo muy claro a los judíos. Él les dijo: ustedes dicen que ustedes son hijos de Abraham, pero si ustedes fueran hijos de Abraham no me perseguirían para matar, que hacían tanto énfasis en su genealogía perfecta hasta Abraham. Y Cristo les dijo: no, esa actitud suya de que ustedes hacen énfasis en de quién descienden no es la apropiada. Nosotros necesitamos ser salvos por gracia, no por raza.
Estas personas creen que la raza es importante. Son personas que ven a los blancos mejores que a los negros. Y tenemos una historia muy triste en la humanidad. Se llegó a pensar que los negros no valían, que los negros eran bestias, que no eran personas que Dios estuviera trabajando con ellos, por estas ideas genealógicas que no tienen realmente ningún asidero. Es muy peligroso este asunto de algunos que le dicen: hermano, tú viniste de España, tú eres un judío sefardí, mira tu apellido, tú eres Rodríguez, uy, tú eres judío, vuelve a tus raíces, hermano, venga, tú eres judío, vuelve. Ese es un evangelio falso. Nosotros no somos salvos por raza, ni siquiera los judíos que sí descendían de Abraham eran salvos por ser descendientes de Abraham, porque Pablo declaró que los verdaderos herederos de Abraham son los que creen en Jesucristo por fe. Él lo dijo muy claro, en Gálatas también. Entonces, hacer énfasis en la raza no tiene ningún sentido con respecto al evangelio. Amén, muy bien, muy bien. Pastor, y ya el tiempo de nos está yendo, solo quedó un comentario de las preguntas que nos hacían, que estas corrientes mesiánicas no les gusta usar la Reina Valera, la desprecian, porque todo tiene que leerse en el hebreo, porque, bueno, alegan ciertas cosas, que la Biblia no fue bien traducida. Sabemos que cada Biblia pues tuvo un entorno de la traducción, ¿no? Hay una historia, ¿cierto? Pero no podemos desechar la Reina Valera. ¿Usted qué piensa acerca de eso? No, de ninguna manera se puede desechar. La Reina Valera fue un intento de precisamente todos aquellos que revolucionaron el mundo cuando hubo la Reforma, cuando todos estos movimientos que comenzaron a darse cuenta de los problemas tan graves que tenía la Iglesia Católica, comenzaron a traducir las escrituras al idioma de los pueblos, porque de aquí a que todo el mundo sepa hebreo, estamos perdidos. Claro. Hay personas que no aprenden hebreo, no van a aprender, escasamente saben el español, que hablan, son personas sencillas, y entonces ¿qué vamos a hacer? Se perdieron porque no aprenden otro idioma de malas, como en el caso que el Señor Jesucristo sanó. Los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre sea ciego? Y el Señor Jesucristo dijo: no, aquí no se trata de ese tema de pecado, no, es para que vean las obras de la gloria de Dios. Y ese hombre, que era un ignorante, que pedía dinero en las calles de Jerusalén, ese hombre se puso a la altura de los más grandes teólogos y les dijo quién era Cristo. Entonces, hoy el tema del idioma es otro de esos caballitos de batalla que no tienen ningún sentido. El Señor Jesús es el dueño de los idiomas. Él confundió las lenguas. Él es el dueño. Él es el que creó los idiomas en Babel. Y en Pentecostés, Él está reversando lo que Él hizo en Babel. ¿Qué quiere decir? Que Él se revelará en todos los idiomas del mundo. No es el hebreo. Podemos conocer al Señor Jesucristo porque Cristo es el dueño de los idiomas, de todos los idiomas que hay sobre la faz de la tierra, y en todo idioma. Y por eso dice Apocalipsis, también dice que todas las naciones van a venir y van a poner sus coronas delante de Él. Toda nación, todas las lenguas, todos los idiomas, todos los reinos, todos los reyes van a venir a Cristo en sus propias lenguas y en sus propias culturas. Todos vamos a adorar a Cristo, no solamente a través de los judíos. No solamente Dios usó al pueblo judío en su momento y fue usado de acuerdo a su voluntad y se cumplió ese propósito, pero ese propósito fue ya cumplido y Dios tiene a su pueblo allí, a su pueblo judío lo tiene ahí con propósitos que tienen que ver con las profecías, pero no es a través de los judíos que conocemos el evangelio, no, es a través de las escrituras, a través de estas escrituras. Y las escrituras, como la Reina Valera y todas otras versiones, lo que tiene que hacer todo pastor es tener muchas versiones, porque ninguna es perfecta. No, ninguna es perfecta. Pero la Reina Valera fue uno de los primeros esfuerzos que se hizo en el siglo XVI y duró 400 años usándose la Reina Valera en todos los propósitos de la independencia de los criterios de la Iglesia, que hasta el momento había mandado las cosas que era la Iglesia Católica, y todas las reformas que se hicieron, los cambios que se hicieron dando mayormente esta Biblia de la Reina Valera, que ha sido varias veces actualizada en el 1862, 1909, 1960, 1995, y siempre se hace considerando los idiomas originales. Así que, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay personas que conocen bien los idiomas originales, el hebreo, el griego, y los idiomas en que fue escrita la Biblia, y traducen al contexto cultural los propósitos y
y la voluntad de Dios. Es decir, que solo en la Biblia hebrea tenemos salvación es otra vez un sectarismo engañoso, muy sectario pensar de semejante manera tan pequeña. Y también recordemos que el Nuevo Testamento fue hecho en griego, no fue hecho en hebreo. Entonces, realmente, bueno, pastor, llegamos al tiempo. Regálanos una oración en esta línea, pastor. Claro nuevamente sí. Para que Dios abra los ojos, para que, como decían Gálatas, ¿quién os embrujó? Realmente, ¿quién os embrujó con estas costumbres que no venían de parte de Dios? Cierto. Yo doy gracias, Señor Jesús. Yo hoy doy gracias por tu evangelio, Señor Jesucristo. Y pues claro que tú amas a toda persona, tú nos amas a todos, incluso a los que están equivocados. Y yo, Señor, el primero, cuando tantos años pasé en la ley y que yo creía que sabía todo y que todos los demás enemigos que yo tenía, porque así uno ve a veces cuando uno está en este sectarismo, ve a todos los demás que creen en Cristo como equivocados y como engañados. Señor, uno en el sectarismo ve todo al revés. Y a través de la ley, mucha gente ve las cosas a través de la estrella de David. Ven a todas las cosas a través del Antiguo Testamento. Pero, Señor Jesús, tú a través de este hombre declaraste en Timoteo que todas las cosas debemos verlas a través de tu sacrificio, Señor Jesús, y de la gracia que vino contigo, porque la gracia tuya es ese perdón inmerecido. No necesitamos estar, a estas personas les dan miedo porque creen que la obediencia que debe tener el cristiano es hacia la ley, pero la obediencia no es hacia la ley, la obediencia es a someternos a tu mentalidad, Señor Jesús, a pensar como tú piensas. Y dijiste, un nuevo mandamiento les doy, que no era nuevo, pero sí era nuevo en que nosotros tenemos que amar al prójimo hasta la muerte, como tú nos amaste. Entonces, Señor, ese sí es nuevo, es un mandamiento nuevo, y esa es la actitud del cristiano, no una actitud sectaria, encerrada, condenando a todos los demás, sino una actitud de amor hacia el mundo entero, con el evangelio tuyo, que es un evangelio de gracia, para entregarlo a toda persona sin condición alguna, sin requisito alguno, porque eres tú quien transformas y cambia a las personas a través de tu espíritu. El poder de tu espíritu, dice 1 Corintios 6, es el que lava, el que transforma, el que santifica, el que purifica, el que justifica, el que presenta delante del Padre a toda persona. Y nosotros hemos creído en eso, Señor. Te pido por estos hermanos que sinceramente creen en la ley, para que tú, Señor, como a mí me abriste el corazón y me abriste la mente, también a ellos les dé claridad de lo que es el evangelio de la gracia. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido en el poder de tu Santo Espíritu, al Padre Santo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Pastor Héctor, por este tiempo. Ha sido muy edificante. Recuerden a todos que no somos salvos por raza, somos salvos es por la fe en Jesús. Yo les invito a todos a que quieran compartir este mensaje y los anteriores, que en la página web www.unavozeneldesierto.org, en el menú audios, encontrarán un tema Doctrina y Culto Sabatista. Allí están la serie de programas que hemos estado grabando con el Pastor Héctor. Muchas gracias, Pastor Héctor, nuevamente. Con muchísimo gusto, muy buena tarde, muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta pronto los oyentes, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el anterior programa, conducido por Rosenberg Polanilla. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozeneldesierto.org.